Antes de ser una de las figuras mejor pagadas de Hollywood, antes de firmar contratos de 20 millones por película y antes de construir un imperio que hoy supera los cientos de millones, Dwayne Johnson tuvo exactamente $7 en el bolsillo. $7. Esta cifra no es una metáfora, es real. Después de que su sueño de convertirse en jugador profesional de fútbol americano se derrumbara tras ser liberado de la liga canadiense y regresar sin contrato, sin futuro claro y sin ingresos estables, Dwayne Johnson se encontró prácticamente en bancarrota. Tenía 23 años y una vida que parecía desviarse del camino del éxito. Nació el 2 de mayo de 1972 en California, en una familia vinculada al wrestling. Su padre, Rocky Johnson, fue luchador profesional, pero el glamour de la lucha libre no siempre significaba estabilidad económica. La familia se mudaba constantemente, enfrentando problemas financieros recurrentes. No crecieron en mansiones ni rodeados de lujo, crecieron aprendiendo a sobrevivir. Cuando su carrera en el fútbol americano universitario en Miami parecía prometedora, una lesión cambió todo. No fue seleccionado en el draft de la NFL, firmó brevemente en Canadá y luego... silencio. Ahí fue cuando tomó una decisión que cambiaría su destino financiero: entrar a la WWE. Bajo el nombre de The Rock, Dwayne Johnson se convirtió en uno de los luchadores más carismáticos y rentables de la historia del entretenimiento deportivo. Durante su etapa en la WWE, a finales de los 90 y principios de los 2000, comenzó a generar millones anuales entre salario base, bonos por eventos y participación en ventas de mercancía. En su punto máximo en la lucha libre, ya estaba generando ingresos de 7 cifras anuales. Pero lo que muchos no sabían es que Dwayne no quería solo fama en el ring, quería algo mucho más grande: Hollywood. Cuando dio el salto al cine, muchos dudaron. Las estrellas del wrestling no solían convertirse en actores principales, pero The Rock entendió que su físico y su carisma eran activos monetizables en una industria global. Su primer gran contrato cinematográfico significativo fue para The Scorpion King en 2002, donde recibió aproximadamente $5,5 millones. En ese momento fue uno de los pagos más altos otorgados a un actor en su primer protagónico. Ese cheque fue el primer gran escalón de lo que se convertiría en una carrera que hoy lo posiciona como uno de los actores mejor pagados del mundo. Pero aún no estábamos ni cerca del nivel de riqueza que vendría después. Cuando Dwayne Johnson consolidó su lugar en Hollywood, no lo hizo aceptando papeles secundarios, lo hizo negociando como empresario. Mientras muchos actores compiten por visibilidad, The Rock comenzó a competir por cifras. En la última década, su salario base por película ha oscilado entre 20 y 25 millones de dólares por proyecto, sin contar bonos de rendimiento o participación en taquilla. En producciones como Red Notice, su acuerdo superó los 20 millones garantizados. En franquicias como Fast and Furious y Jumanji, además del salario base, negoció participación en beneficios, lo que puede agregar varios millones adicionales dependiendo del éxito global. En algunos años, sus ingresos totales han superado los $80 millones anuales, colocándolo repetidamente en la lista de los actores mejor pagados del mundo. En 2019 y 2020 fue reportado con ingresos cercanos a $87 millones y $89 millones respectivamente en periodos de 12 meses. Pero el cine es solo una parte del imperio. Dwayne Johnson entendió que el verdadero dinero en Hollywood no está solo en actuar, está en producir. Fundó Seven Bucks Productions, su compañía de producción que participa en proyectos cinematográficos y televisivos donde no solo cobra como actor, sino también como productor ejecutivo. Esa doble participación significa doble flujo. Luego está Project Rock, su línea de ropa y calzado en colaboración con Under Armour. Esta asociación se convirtió en una de las más exitosas de la marca. Aunque las cifras exactas de su participación no son públicas, el volumen de ventas global posicionó la línea como una de las divisiones más fuertes dentro del segmento Fitness Premium. Para alguien con su estructura de negociación, esto representa millones adicionales anuales en regalías y participación. Y entonces llegó Teremana. En 2020 lanzó Teremana Tequila, su marca de bebidas alcohólicas. En menos de 3 años, Teremana se convirtió en una de las marcas de tequila de más rápido crecimiento en Estados Unidos, vendiendo millones de cajas anuales. En 2022 ya estaba distribuyendo más de 1 millón de cajas por año, cifra que puede representar cientos de millones en ingresos brutos para la marca. Si seguimos el modelo de otras celebridades que vendieron participaciones en marcas de tequila por miles de millones, como el caso de Casa Amigos, es razonable proyectar que si Teremana continúa creciendo y eventualmente se vende o se valora en el rango adecuado, podría agregar cientos de millones adicionales al patrimonio de Johnson.
Ahora hablemos del lujo visible. En Beverly Hills adquirió una mansión valorada en aproximadamente 27 millones de dólares, una propiedad de varios acres con casa principal de estilo colonial, casa de huéspedes, piscina estilo resort, gimnasio privado y caballerizas. Posteriormente ha comprado y vendido otras propiedades en California y Georgia en el rango de 10 a 30 millones por operación. También posee una propiedad extensa en Virginia, donde mantiene privacidad y espacio para entrenamiento y descanso. Sus propiedades no son simplemente viviendas, son complejos diseñados para seguridad, comodidad y operación empresarial. En términos de estabilidad, ha utilizado jets privados valorados entre 40 y 65 millones de dólares, dependiendo del modelo y configuración. Operar un jet de ese nivel implica gastos anuales que pueden superar los 3 a 5 millones entre mantenimiento, combustible y tripulación. Ese nivel de gasto solo es viable cuando tus ingresos anuales se miden en 8 cifras altas. Su colección de autos incluye vehículos como Rolls-Royce Wraith, Ford GT personalizado, Pagani Huayra y camionetas modificadas de alto rendimiento. Algunos de estos autos pueden superar el $1.000.000 dependiendo del modelo y la personalización. Aunque no es tan exhibicionista como otros magnates del entretenimiento, su garaje refleja claramente su estatus financiero. En relojería y accesorios, suele optar por piezas discretas pero de alta gama. No necesita exceso visual, su poder ya es evidente. Hoy la fortuna estimada de Dwayne Johnson ronda los 800 millones de dólares. Algunas estimaciones incluso proyectan que, considerando crecimiento de Teremana y futuros acuerdos cinematográficos, podría acercarse al rango del billón en la próxima década si sus activos se valorizan o se venden estratégicamente. Lo importante no es solo la cifra actual, es la estructura. Johnson no depende exclusivamente de un estudio de cine, no depende de una franquicia, tiene producción propia, marca propia, bebidas propias, acuerdos estratégicos y presencia global. Pasó de tener $7 en el bolsillo a manejar operaciones que generan decenas de millones anuales. Y aún no hemos hablado del verdadero legado que está construyendo. Dwayne Johnson ya no compite por papeles, compite por escala. Cuando un actor cobra 20 o 25 millones por película, eso ya es élite. Pero cuando ese mismo actor también produce el proyecto, controla parte del backend y posee marcas que venden millones de unidades al año, estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de construcción de patrimonio real. The Rock entendió algo que muchos actores aprenden demasiado tarde. La fama es poderosa, pero la propiedad es lo que cambia generaciones. Su compañía Seven Bucks Productions no es solo un vehículo creativo, es una herramienta financiera. Al producir sus propios proyectos, Johnson no depende únicamente del cheque como actor. Participa en ingresos de distribución, acuerdos de streaming y ventas internacionales. En la era del contenido global, eso significa millones adicionales por proyecto. Además, su posicionamiento como figura familiar y de alto rendimiento le permite negociar desde una posición privilegiada. Las plataformas de streaming están dispuestas a pagar cifras enormes por nombres que garantizan audiencia global. En la guerra del contenido, The Rock es un activo premium, pero el movimiento que puede redefinir completamente su patrimonio es Teremana. El mercado del tequila premium ha explotado en la última década. Marcas respaldadas por celebridades han sido adquiridas por gigantes de bebidas por cifras que superan los $1.000 millones. Si Teremana mantiene su ritmo de crecimiento y eventualmente se estructura una venta parcial o total, la participación de Johnson podría representar cientos de millones adicionales en liquidez. Ese es el tipo de operación que transforma a una estrella rica en un magnate. Hoy, con una fortuna estimada en alrededor de 800 millones de dólares, Johnson ya se encuentra en el rango más alto del entretenimiento global. Pero lo que lo diferencia de muchos otros actores es su capacidad de diversificación. Cine, producción, ropa deportiva, bebidas alcohólicas, inversiones estratégicas y acuerdos publicitarios. En términos de estilo de vida, su lujo es grande pero calculado. Sus mansiones de más de 20 millones no son solo símbolo, son activos en mercado premium. Sus jets privados no son capricho, son herramienta de operación global. Sus autos de colección no son exceso gratuito, son parte de su identidad pública. El costo anual de mantener su estructura, propiedades, seguridad, aeronaves, personal y operación empresarial puede superar fácilmente los $10 millones. Pero cuando tus ingresos anuales en buenos años superan los 70 u 80 millones, la escala cambia completamente. Johnson también ha mostrado disciplina financiera. No es conocido por escándalos financieros ni inversiones imprudentes. Su marca se basa en trabajo, constancia y crecimiento. Esa reputación también tiene valor económico. Además, ha invertido en el mundo deportivo, incluyendo su participación en la Liga XFL, donde junto a socios adquirió la liga por aproximadamente $15 millones tras su quiebra. Aunque el proyecto ha enfrentado desafíos, demuestra su interés por construir activos en sectores donde puede aportar marca y visión estratégica. El punto clave
es este. The Rock no construyó su fortuna únicamente actuando, la construyó convirtiendo cada plataforma en una fuente de capital. Si sus activos continúan creciendo al ritmo actual, no es descabellado proyectar que podría superar el rango del $1 billón en patrimonio en la próxima década, especialmente si una eventual venta de Teremana o expansión de sus marcas alcanza valoraciones similares a otras operaciones de la industria. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente impresionante, porque comenzó con $7, sin respaldo financiero masivo, sin estudios heredados, sin una red empresarial consolidada, solo disciplina, estrategia y visión de escala. Hoy Dwayne Johnson se mueve en una categoría donde cada proyecto puede significar 20 millones garantizados, donde cada acuerdo publicitario puede representar 7 cifras, donde cada expansión de marca puede agregar decenas o cientos de millones a su patrimonio. Eso no es solo éxito en Hollywood, eso es arquitectura financiera. The Rock ya no es simplemente una estrella de cine, es una corporación, y mientras otros compiten por premios, él compite por multiplicar capital. Si esta historia te mostró cómo la disciplina puede transformar $7 en un imperio de cientos de millones, imagina todo lo que aún falta por revelar. ¡Hasta la próxima!